palabra, de verdad que esta palabra habló a mi corazón. Y se encuentra en el libro de Génesis. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Padre, como siempre, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Esto no es de nosotros. Son tus familias, son tus hogares, son tus hijos, Señor. Son tus matrimonios. Que tu Espíritu Santo sea el que hable. Que tu Espíritu Santo sea el que llegue al corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que entre a ese hogar y restaure y sane y haga lo que Él sepa que tiene que ser hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Así que está hablando de la historia de Caín y Abel. Una historia muy conocida. Siempre hablamos yo personalmente me ha tocado esta palabra, compartir esta palabra a través de aquí en nuestra iglesia donde nosotros pertenecemos en el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Porque habla de la ofrenda del hermano de él y que Dios se agradó de la del hermano y de la de él como que no le gustó y siempre hablamos, te digo, yo personalmente he hablado de lo que es la ofrenda de Caín y de Abel. Pero esta tarde, este día, no queremos hablarte de la ofrenda. Por supuesto que está todo relacionado, pero hay algo que el Señor ponía en mi corazón. Al principio te decíamos, hay mucha destrucción en los hogares, hay mucha destrucción en los matrimonios. Ves gente apartándose, ves familias destruyéndose, ves hijos sin padres, ves hijos sin rumbo, sin dirección, niños yendo a la cárcel, niños cayendo a la cárcel, cometiendo crímenes a temprana edad porque no tienen nadie que los guíe, no tienen esa figura paterna, esa madre al lado, ese padre ahí pegado a ellos. Siempre, si vemos la situación, si vamos un poco más atrás de lo que es ahora, ellos recibiendo una condena, podemos ver que nunca tuvieron una base, un hogar, un hogar restaurado, un hogar dirigido por Dios, un hogar que fue hecho de nuevo. Vemos que siempre hay un hogar destruido, siempre vemos que hubo un matrimonio que se rompió, siempre vemos que Satanás llegó, entró a ese hogar, dividió, esparció y cada quien tomó su rumbo, tomó su camino. Entonces eso a la larga sigue afectando. Sigue afectando no solo a la persona, afecta al hijo, afecta al nieto, afecta a todas las próximas generaciones. Entonces el Señor me ponía esta palabra en nuestro corazón. Y algo que me llamó la atención es que siempre que hablamos de esto, podemos ver que Caín cometió un error. Caín mató a su hermano por celo, por envidia, por lo que queramos pensar.
dice que lo invitó al campo y ahí lo mató. Entonces, vemos que cuando Caín tiene un encuentro con Dios, cuando Dios va y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Para mí, esto no lo dice la Biblia, pero para mí ese era el momento de caer de rodillas y decirle: Señor, mira, lo maté. Señor, me entró el celo, Señor, me entró la envidia, Señor, me entró esto, me entró lo otro, y cometí un error. Para mí era el tiempo de venir a Dios y arrepentirse. De decirle: Señor, necesito de tu misericordia. Necesito de tu restauración. Necesito de tu favor, de tu gracia, de tu amor. Necesito que me perdones. Ese era el momento cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Caín? Ese era el momento para él comenzar a clamar por un perdón. Mas sin embargo, él le dijo: ¿acaso soy yo el cuidador o el que cuida a mi hermano? ¿Sabes qué significa eso? Cuando él es confrontado de parte de Dios, cuando él está frente a Dios, está en su presencia, él le dice, en vez de llegar con una actitud, en vez de contestar con humildad y rendirse a él y comenzar a decirle: Señor, perdóname, él tomó una actitud de enojo. Él tomó una actitud molesta. A él le molestó que Dios le preguntara dónde estaba su hermano. ¿Y sabes qué? Lo que yo puedo ver aquí es que Caín se enojó con Dios. Se enojó con Dios y en vez de buscar el perdón, en vez de venir a él arrepentido, se llenó de orgullo y le pidió y le contestó de una manera arrogante. Él le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no soy el que cuida a mi hermano. Sabiendo lo que él había hecho. Entonces, en vez de arrepentirse, en vez de venir a Dios, prefirió enfrentarse a Dios de una manera altiva. Y fíjate lo que dice aquí. Dice: salió. Y muchas veces cuando leemos este pasaje o todo este capítulo decimos: el Señor los sacó de su presencia. Y Dios no los sacó de su presencia. Dios le dijo, su palabra dice que Caín fue el que salió de su presencia. Caín fue el que se apartó de su presencia. Fíjate lo que significa salir. Significa apartarse. Significa alejarse. Caín fue el que se alejó de Dios después de cometer el error. Caín fue el que se apartó y se alejó de Dios. Dios nunca le dijo: Caín, cometiste un error grande, sal de aquí y no te vuelvas a parar enfrente de mí, no me vuelvas a hablar, no me vuelvas a clamar, no vayas a venir arrepentido porque no te voy a perdonar, no vayas a venir pidiéndome perdón, que te perdone, porque no lo voy a hacer. Eso nunca pasó.
Eso nunca pasó. Su palabra dice: salió pues Caín de delante de Jehová. Fue Caín el que por orgullo, por enojo, por todo lo que queramos ponerle, salió de la presencia de Dios, se apartó, se alejó, en vez de buscar el perdón de Dios. ¿Y sabes qué? Eso está destruyendo demasiados hogares. Eso está destruyendo matrimonios. Eso está rompiendo las familias. Porque hay veces que cometemos errores y en vez de ir a su presencia, en vez de decirle: mira, Señor, el hogar que me diste lo rompí, lo destruí, lo hice pedazos. La familia que me diste la rompí, la destruí, la hice pedazos. Por lo que haya sido. Tal vez fue por un engaño, tal vez fue por mentira, tal vez fue por adicciones, tal vez, no sé por qué, por lo que haya sido. Pero es la actitud con la que Caín fue a Dios que cambió el resultado. Es la actitud con la que nosotros venimos a Dios que cambia el resultado. Porque muchas veces, en vez de venir y humillarnos en su presencia, en vez de venir y decirle: Señor, te fallé, Señor, no sé qué me pasó, pero mira, me llegó esa tentación, me llegó la debilidad, me llegó esto, me llegó el otro y cometí un error. Señor, perdóname, ayúdame, restáurame y restaura mi hogar y restaura mi familia y restaura mis hijos y restaura mi matrimonio. En vez de venir con esa actitud, hacemos lo que hizo Caín. Y su palabra dice que salió de su presencia. Dice apartarse, alejarse, se apartó, se alejó. Dice dejar, significa salir, significa dejar. Dejó la presencia de Dios. Significa abandonar. Abandonó el lugar donde estaba con Dios. Y a veces tomamos esa actitud nosotros cuando hemos cometido un error. En vez de venir sabiendo que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que perdona, que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que de lo imposible, en vez de venir a Él, tomamos esta actitud, salimos de su presencia. No, nos apartamos, nos alejamos. Fíjate el otro significado. Separarse significa salir. Nos separamos de la presencia de Dios. La misma culpa que Satanás pone en nosotros nos hace que nos separemos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Se destruye el hogar, se destruye la familia, se destruye el matrimonio, se destruyen los hijos. Y eso va afectando todas las generaciones. Eso va afectando, si seguimos leyendo la Biblia, uno de los hijos creo que era, no era hijo, era como nieto, era de la descendencia de Caín, también siguió matando. Si Caín se hubiera arrepentido, si Caín le hubiera dicho: Señor, te fallé, Señor, me arrepiento, Señor, necesito restauración, Señor, sé que vienen consecuencias, pero tú eres el único que puede redimir, tú eres el único que puede perdonar, tú eres el único que tiene el poder de transformarlo, de hacerlo, hubiera sido diferente. Familias, hubiera sido diferente. Si has cometido un error, hay un Dios que perdona. No te estamos diciendo: ve y comete el error, ve y peca, ve y hacer. No, te estamos diciendo:
que si has cometido un error, no cometas otro error más grande al salir de la presencia de Dios. Porque del otro lado no hay misericordia. De los alejados de Dios no hay nada. No habrá restauración. No habrá la restauración del hogar, de los hijos, del matrimonio, de la familia. No habrá otra oportunidad alejados de Dios. Es venir a Él y decirle: Señor, te fallé, caí, necesito que me levantes, caí y destruí lo que me diste, necesito que me restaures, necesito que hagas un milagro en mi vida. Pero en vez de hacer eso, Caín, ¿sabes qué hizo? Salir significa desprenderse. Se desprendió de Dios, se apartó de Dios, abandonó a Dios, se separó de Dios, lo dejó, se alejó. Fíjate lo que significa salir. Significa ruptura de lo que estaba unido. Rompió esa unión con Dios. Oye, hermano, pero mató a su hermana. Yo te entiendo. Pecó. Falló. Como todos lo hemos hecho. Pero su gracia es mucho más grande que eso. Su amor es mucho más grande que eso. Su palabra dice: acerquémonos confiados al trono de la gracia, porque ahí recibirás misericordia, ahí recibirás perdón, ahí recibirás restauración. Mas sin embargo, cuando sales de su presencia, cuando te alejas, cuando te apartas, cuando lo abandonas, cuando te separas de Él, cuando te desprendes de Él, cuando hay una ruptura entre Él y nosotros, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí hay culpa, ahí hay condenación, ahí hay nada. Hay sufrimiento, hay dolor, hay tormento. Mas sin embargo, si Dios le hubiera, si Caín hubiera venido a Dios, hubiera sido diferente. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué crees que hoy me estás escuchando a través de la radio, a través del internet, o me vas a escuchar en YouTube o donde el Señor lleve esta palabra a tu vida? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque he tenido que volver a Él, porque he tenido que decirle: te fallé, porque he tenido que decirle: caí, porque he tenido que decirle: restáurame, porque he tenido que decirle: levántame, porque he tenido que decirle: te necesito. Te mentiría si te dijera que no fallo. La misma Biblia lo dice. El que dice que no peca está mintiendo. ¿Sabes cuántos hogares están destruidos? Porque en vez de venir a Dios, se apartaron, se alejaron. ¿Sabes cuántos hogares,
¿Cuántos matrimonios, cuántas familias se han roto, se han separado por errores humanos? Por cosas que el Señor puede restaurar. Pero por la actitud que hemos tomado, no ha podido llegar el arrepentimiento, no ha podido llegar el perdón, no ha podido llegar la transformación, la restauración, no ha podido sanar el matrimonio, no ha podido sanar el hogar, no ha podido sanar la familia. Mucha gente dice: Dios echó de la tierra a Caín. Bueno, la Biblia a mí me enseña que el que se apartó fue Caín. Que el que se alejó, el que se desprendió de él fue Caín. Fíjate bien, la única consecuencia que Caín tuvo fue que él no iba a poder. Él era agricultor. La ofrenda que él llevó era las primicias de la tierra. Él sembraba y cosechaba. Y Dios le dijo: la sangre que recibió de tu mano, la sangre, la tierra que recibió de tu mano la sangre de tu hermano, jamás te dará su fuerza. ¿Qué significa eso? Caín no iba a poder ya sembrar y cosechar. Y no sé qué, no, yo me imagino, porque él salió de ahí, se casó, tuvo hijos y fíjate la misericordia de Dios. Pero jamás dice la Biblia, nunca más vuelve a mencionar que Caín sembraba y cosechaba. No sé si cambió de profesión a constructor o porque dice que él edificó una ciudad. Eso fue lo que el Señor le dijo. La tierra jamás te dará su fuerza, jamás te dará su fruto. Vas a aventar la semilla, Caín, no vas a cosechar nada. Y luego le dijo: vas a andar errante, vas a andar de un lado para otro, vas a andar como una persona extraña. Pero ¿sabes qué? En la Biblia leemos que los extraños, los extranjeros, los forasteros, Dios los adopta cuando vienen a Él. Dios los adopta y los hace hijos. Cualquiera que se arrepiente, cualquiera que viene y clama a Dios por perdón, cualquiera que viene y le pide una transformación, el Señor lo perdona y lo restaura. Fue la actitud con la que él se presentó ante Dios. Entonces dice la Biblia que él sale de su presencia. Él le dice que la tierra jamás le dará fruto y que vivirá como extranjero. Entonces dice su palabra que Caín le dijo a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y muchas veces escuchamos que dice, bueno, Dios le dijo a Caín: a cualquier lugar que vayas,
te vas a esconder de mi presencia y a cualquier lugar que te hallen te van a matar. Eso no salió de la boca de Dios. Eso salió de la boca de Caín. De la misma manera que él salió de su presencia. Dice el versículo 14: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. En ningún momento, cuando leemos la Biblia, dice que Dios le dijo: te voy a echar de mi tierra y te voy a echar de mi presencia. Dice que él salió de su presencia. Le dijo: me esconderé y seré errante, y de tu presencia me esconderé. Dios nunca le dijo: escóndete de mi presencia, porque si te veo no te voy a perdonar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. No es cierto. Y dice: y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios nunca le dijo: cualquiera que te halle te va a matar, Caín. Al contrario, fíjate bien esto, por favor. Dios le dice: cualquiera que te matare o te tocare o te hiciera algo, yo lo voy a castigar 7 veces. Será castigado. Dice que Dios le puso una señal para que nadie lo tocara, nadie lo matara. ¿Por qué crees tú que hizo eso el Señor? ¿Por qué crees que Dios no quería que lo tocaran? ¿Para que sufriera toda su vida? ¿Tú crees que Dios es un Dios que cuando nosotros cometemos un error, Él dice: bueno, vas a vivir muchos años, pero solo para que sufras más y más y más por lo que hiciste? ¿Sabes qué pienso yo? La Biblia no lo especifica aquí. Para mí, el que no permitiera que nadie lo tocara, el que no permitiera que nadie le diera muerte, era dándole tiempo a Caín de regresar a él arrepentido. Era dándole tiempo de regresar a él y decirle: Señor, perdóname. Señor, te fallé. Señor, necesito que me levantes, que me restaures. Yo sé la consecuencia, la tengo que pagar. Sé que eso no me puedo librar. Sé que esa consecuencia no me la voy a poder quitar. Sé que la tierra no me va a dar fruto más. Sé que andaré errante por todos lados, pero ¿sabes qué? Necesito que tú me perdones y que comiences a transformar mi vida. Pero nunca la Biblia dice que Caín regresó a Dios. ¿Quién lo echó? Nadie. ¿Quién lo apartó? Nadie. ¿Quién lo separó? Nadie. Él mismo dice que salió Caín de delante de Jehová y nunca volvió. Nunca volvió arrepentido. Nunca volvió a decirle: Señor, estoy mal. Mira lo que hice. Y sabes que eso está pasando en este tiempo. Porque de cometer errores, todos vamos a cometer errores. Pero el peor error está en que ves el hogar destruyéndose y no regresas a su presencia. En que ves el matrimonio rompiéndose por un error. Y en vez de volver a su presencia, en vez de volver a buscarlo, en vez de volver a pedirle perdón, a pedirle misericordia,
salimos de su presencia, nos alejamos, nos apartamos. En vez, vemos la familia hecha pedazos. Hijos en las drogas, hijos en las calles, hijas en la prostitución, hijos en las prisiones. La familia destruida por todos lados. Pero con la actitud de Caín, sin querer regresar, sin querer decirle a Dios: Padre, ayúdame. Sé que fallé, sé que pequé, sé que no lo hice bien, pero necesito que me ayudes, necesito que lo restaures, necesito que lo sanes. No es salir de su presencia, no es apartarse de Dios, esa no es la solución. Hermano, ¿usted cree que le hubiera quitado la tierra, le hubiera empezado a dar fruto a Caín y ya no hubiera sido errante? Yo creo que esas fueron consecuencias de lo que él hizo. Lo que sí creo es que del día que él hubiera venido a Dios, del día que él hubiera regresado arrepentido a Dios, el día que él le hubiera dicho perdóname, el Señor lo hubiera perdonado. El día que él hubiera clamado a Dios por misericordia, el Señor iba a tener misericordia sobre su vida. El día que él le hubiera dicho te necesito, el Señor hubiera puesto su mano sobre él y le hubiera dicho: aquí estoy, Caín. Me fallaste, pero aquí estoy. Pero hay veces que en vez de volver, en vez de venir, en vez de humillarnos, en vez de buscarlo, en vez de clamarle, en vez de pedirle, en vez de gemir en su presencia y pedir misericordia, nos separamos de él. Rompemos lo que un día estaba unido. ¿Está escuchando la palabra, familias? Un día él estaba llevando ofrenda y otro día estaba alejado de él, fuera de su presencia. Por propia voluntad, porque la Biblia no dice y Dios lo echó de su presencia. Por su propia voluntad él salió. Por su propia voluntad se alejó, se separó y nunca regresó a Dios. No sé cómo esté tu casa, no sé cómo esté tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. No sé cómo está. Y no necesitamos nosotros saberlo. El que necesita saber cómo está, el que necesita saber dónde tú y yo hemos fallado es el Señor. El que necesita saber en lo que tú y yo hemos fallado es Jesucristo. Él necesitamos volver a Él, regresar a Él y decirle: Señor, hazlo de nuevo. Vuélvelo a transformar. Vuélvelo a sanar. Vuélvelo a hacer. Levántame. Transfórmame. Su palabra en Isaías dice: aunque tus pecados fueran rojos, yo los haré blancos. Pero nunca
llegará el perdón a nuestra vida. Nunca, si no lo pedimos. Jamás llegará la misericordia si no llegamos a Él y se la pedimos. Jamás habrá una restauración si no volvemos a Él y le decimos lo que Él ya sabe. Lo hice mal, Señor. Rompí, lo quebré, lo hice pedazos. Nunca podrá un hogar volverse a levantar. Nunca podrá un matrimonio volverse a levantar. Nunca podrá una familia volverse a unir, a levantar, si no es a través de Jesucristo, si no es a través de su Espíritu Santo, si no venimos a Él y le clamamos. Qué tremendo significado de salir. Apartarse. Desprenderse. Alejarse. Muchos hogares destruidos, familias. Muchas familias rotas, muchas generaciones afectadas por salir de su presencia, por salir de su camino, por alejarse de Dios. No importa si tú crees que tu falla es la peor. No te alejes de Él. No te apartes de Él. No te separes de Él. Porque del otro lado no hay nada. Aún que Dios nos dijera que no lo hace. Déjame pensarlo, Nick, si te perdono. Aún esa respuesta está mejor que el alejamiento, la separación, el desprendimiento, la ruptura de tu yo con Dios. Familias enteras destruyéndose. ¿Sabe por qué? Porque han salido de su presencia. Porque hubo un engaño, una mentira. Porque hubo un error, una falla. Porque llegué a la tentación y cayó. Y la vergüenza y la culpa y el enojo nos hacen apartarnos de Dios como se apartó Caín. El tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero decir algo y oro a Dios que este mensaje llegue a muchos hogares, a muchas familias, a muchos matrimonios. El error que has cometido, oye bien, el error que has cometido no es mayor y no tendrá consecuencias tan grandes como lo tendrá el separarse de Dios. No sé si me entendiste. El error más grande no es el error que cometimos, el pecado que cometimos, la falla que cometimos. Ese no es lo más grande.
lo más grande, lo que va a traer más consecuencias, va a ser separarse, alejarse de Dios.